desde el punto de vista de la comparación entre los incas, los mayas y el sigurat, nosotros encontramos en Ur de los Caldeos un sigurat en una forma específica, pero este sigurat no es todo el templo solamente, sino que el sigurat es parte de todo un complejo. Y aquí nosotros encontramos el complejo. El sigurat está en esta parte, ahí es donde se hacen los sacrificios y se entregan las ofrendas para Nana, pero al lado se encuentra la corte de Nana. ¿Y qué es lo que había en la corte de Nana? En realidad en la corte de Nana lo que hay es las sacerdotisas rituales, esas mujeres llamadas Kidushá, tanto en el tiempo de los cananeos, eran sacerdotisas que no eran otras cosas, sino eran prostitutas rituales. Ahora, el hombre, el padre de familia, todos los años, el primer día del año tenía que ir, iba a presentar su ofrenda allá al templo, al sigurat, ahí al templo de Ur y al templo de Nana, pero después de presentar su ofrenda tenía que pasar por la corte de Nana a participar de la orgía sexual que había con las sacerdotisas rituales. Así que usted se imagina, el caballero, el esposo de la familia le decía a la esposa, bueno, mi esposa ya me voy a ir a cumplir con mi deber religioso. Y no era otra que solamente, sino que presentar su ofrenda y tener sexo con las mujeres, allá en las sacerdotisas rituales del templo de Nana. Y esa era una obligación. ¿Y por qué era una obligación? Bueno, porque se suponía que cuando se tenía ese tipo de sexo y orgía sexual, el dios se veía impulsado a hacer sexualidad entre los dioses, y en este caso la tierra era fecundada por el dios a través de la lluvia. Y entonces con la tierra pues vendría toda la bendición de las cosechas y todo eso. Así que para poder impulsar al dios tenían que hacer ellos eso mismo aquí en la tierra. Como ustedes pueden ver, las religiones mesopotámicas, las religiones cananeas y algunos otros tipos de religiones eran religiones centradas en la sexualidad, pero no una sexualidad pura y santa como la dejó Dios en las Escrituras entre el esposo y la esposa, algo de lo cual no se tiene que tener nada, ninguna vergüenza, ni tampoco tener algún hálito de mal, sino que bendición de Dios, dice el apóstol, dice sobre todo, pues sea bendito el lecho sin mancilla, así dice el apóstol Pablo. Sin embargo, la sexualidad de los dioses mesopotámicos y cananeos era una sexualidad terrible, era una sexualidad, un libertinaje sexual, y cada hombre tenía que participar de eso. Ahora bien, Ur de los Caldeos es la ciudad de Abraham. Eso es lo que dice la palabra. Es la ciudad de Abraham. Usted se puede imaginar en algún momento a Abraham viviendo entre todo esto. ¿Se puede imaginar usted a la familia de Abraham viviendo en estas cosas? Bueno, lo vamos a mirar un poquito más adelante. Sin embargo, para que podamos ver un poco más lo desarrollado que era en ese tiempo la cultura, miremos algunas cosas. Habían escuelas, usted nota, habían recintos donde los niños recibían su instrucción, no solamente eso, sino también habían artesanos que trabajaban de una forma muy sofisticada en oro, sobre todo. Ustedes pueden ver esta peluca de oro, de ahí de los Caldeos. Tenemos un adorno de cabeza de dama, también de oro, una daga de oro allí en Ur de los Caldeos, una cabeza de toro de oro. Tenemos estandartes también. Habían dos tipos de estandartes. Un estandarte para la guerra, para los tiempos de guerra, y un estandarte para el tiempo de paz. Aquí tenemos algunas imágenes del estandarte que se utilizaba en el tiempo de guerra. Si usted nota algunas imágenes con los carros de guerra, etc. Y así, pues la sociedad de Ur de los Caldeos, del tercer milenio antes de Cristo, es una sociedad bastante avanzada. Una sociedad donde no solamente hay sofisticación en las artes, en las esculturas, en la cerámica, pero también en la educación y en diferentes otras cosas. No solamente su tipo de religión, pues es cierto, es pagana, pero hay cosas interesantes. A veces cuando uno piensa en Abraham,
Uno piensa en que Abraham, bueno, ahí está viviendo entre tiendas y todo el tiempo, porque así se lo pinta en Génesis. Abraham yendo de un lugar a otro en tiendas. Sin embargo, del lugar de donde viene Abraham, en el año 2000 y tanto antes de Cristo, Ur de los Caldeos tiene una casa muy sofisticada. Este es el croquis de las casas de Ur de los Caldeos. Si ustedes notan, aquí tenemos, es una casa de 2 pisos. 2 pisos que tiene diferentes compartimentos. Tiene su entrada, en el primer piso hay unas escaleras que van al segundo piso y a la azotea de la casa, y entonces tiene su cocina y diferentes otros departamentos. Por lo general, en el primer piso se usaba para guardar alimentos, guardar incluso los animales, algunos tipos de ganado pequeño o algunos animales se quedaban aquí guardados en el primer piso. La familia dormía en el segundo piso, así que en el segundo piso es donde estaban las habitaciones de todos los familiares. Una casa muy sofisticada, tan sofisticada que tenía incluso un desagüe, y aquí, por ejemplo, caía el agua en una forma o más bien caía por inercia o podríamos decir gravedad, estaba un poquito abajo esto, de tal manera que esto llevara a una cisterna para guardar agua cuando se necesitara. Así que tenemos una casa muy sofisticada. Ur de los Caldeos es una sociedad muy sofisticada. Ahora, ahí está el templo de Nana, ahí está el Sigurat, el dios Sigurat, el dios Luna. Aquí está una vista aérea de ese mismo Sigurat. Y otra de las cosas que tenía la religión de Ur de los Caldeos eran muy, pero muy supersticiosos. Y creían en adagios, creían en presagios, creían en asuntos del futuro. Y una de las formas en que ellos, los teólogos y los curanderos y los astrólogos o los profetas de Ur de los Caldeos utilizaban unos métodos para predecir el futuro, era utilizar el hígado de una oveja o el hígado de algún otro animal. Eso se llamaba hepatoscopía, y también leían el futuro en las tripas de los animales, la epipiscopía. Aquí nosotros tenemos la imagen de un hígado de un cordero, ¿verdad? Este es un hígado de barro, y aquí tenemos algunas letras en cuneiforme, que era el idioma utilizado por ellos, el idioma escrito, y en este cuneiforme nos habla de la inscripción nos habla de la destrucción de un pueblo pequeño que vendría después. Entonces, eran muy supersticiosos, tales como, por ejemplo, si una serpiente le caía a un hombre y a una mujer mientras estaban dormidos, entonces el matrimonio se iba a separar y llegaría a ser un divorcio. Algunos hasta iban a poner serpientes ahí arriba para ver si les resultaba. Otras cosas que pensaban era que si, por ejemplo, le daban un sello que estaba totalmente sellado, tendría un hijo sordo. Si el sello estaba abierto, tendría un hijo que no tendría problemas de sordera. Y bueno, muchísimas otras cosas en las cuales los de Ur de los Caldeos pensaban, y estaban también entrados en el asunto de la superstición. Y no solamente eso, sino también temían a diferentes demonios, diferentes diablillos en la teología de Ur de los Caldeos y de la Mesopotamia. Y uno de los más temibles era Umbam, que era uno de los demonios terribles. Ahora, para evitar que el demonio se llevara a los hijos, que le hiciera algún daño, si el demonio venía detrás de un varón, ellos los pintaban de mujer o los vestían de mujer para así evitar que el demonio se los llevara. Entonces, a fin de poder hacerle frente a los demonios, ellos utilizaban algunas pequeñas imágenes, y esas pequeñas imágenes eran imágenes de los dioses de ellos. Por ejemplo, el dios Nana, ellos tenían pequeñas imágenes chiquititas del dios Nana, y a eso se le llamaban terafines. Esos terafines eran utilizados porque si usted vivía en Ur de los Caldeos, bueno, ahí estaba su dios, pero el dios de Babilonia, que estaba un poco más arriba, ya no era Nana. Ahora el dios de Babilonia era Marduk, y así el dios de Asiria era otro, y así cada uno tenía su dios. Entonces, si yo iba
caminando de un lugar a otro, me sentía desprotegido cuando me estaba bajo la jurisdicción de mi Dios. Por lo tanto, debía llevar entonces un terafín, una pequeña imagen de mi Dios, para que me protegiera durante el camino. Algo como eso nosotros tenemos, recuerdan ustedes en Génesis, Raquel robándole los dioses a Labán y Labán viniendo para buscar sus dioses. No eran otras cosas que eso, los terafines. Ahora bien, cuando nosotros pensamos que Labán es hijo de Milca y Labán es descendiente de Nacor y de Taré. Ahora, nosotros pensamos en Taré. ¿Será que en la familia de Abraham había idolatría también? ¿Será que podríamos encontrar idolatría y terafines en la familia de Taré? Bueno, uno se pone a pensar. La religión de Babilonia, la religión mesopotámica, cundió el mundo y llenó todo desde el tiempo de Abraham. Y nosotros encontramos en Josué, capítulo 24, versículo 2, diciendo: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. La expresión al otro lado del río en las escrituras, que es Ahar, Hanahar, eso significa al otro lado del río, se encuentra varias veces, y lo que significa es estar del lado de Mesopotamia, no del lado de Canaán, sino del lado de Mesopotamia. Es otra forma de decir Mesopotamia. Entonces, los padres que vivieron en Mesopotamia, dice Josué, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, dice, servían a dioses extraños. Aquí en forma específica Josué está diciendo que Taré servía a dioses extraños. Un momento. Eso quiere decir que si Taré servía a dioses extraños, el lugar donde vivió Taré fue Ur de los Caldeos. Y el dios de Ur de los Caldeos es Nana, el dios Luna. Así que usted se puede imaginar a Taré el primer día del año despidiéndose de su esposa y diciéndole: voy a entregar el sacrificio a Nana, y diciéndole: voy a ir a las sacerdotisas rituales y hacer lo que tengo que hacer con ellas. Taré, el padre de Abraham, haciendo esas cosas. Pues sí, justamente lo presenta Josué 24, 2 de esa manera. Ahora, el Talmud babilónico nos muestra una anécdota. No sabemos cuán certera sea, pero al menos es una tradición judía que se ha mantenido durante mucho tiempo, hablando de Taré y Abraham. La pregunta es: ¿será que Abraham, el padre de la fe, en algún momento también participó de esas cosas? ¿De la religión de Nana, de la religión de Ur de los Caldeos? ¿Será que Abraham también lo hizo? Bueno, lo que cuenta el Talmud babilónico es lo siguiente. Dice que Taré tenía muchos dioses. Era politeísta. Adoraba a Jehová, pero también adoraba a los dioses. Es más, no solamente los adoraba, sino que Taré tenía un lugar. Su profesión era, él hacía ídolos. Él confeccionaba estas pequeñas estatuas, estos terafines e ídolos grandes también. Entonces Taré, un día, según lo dice el Talmud, vino y dejó a Abraham cuidando su tienda de ídolos. Bueno, definitivamente Abraham no era muy bueno para esas cosas, porque según el Talmud babilónico, él no creía en esas cosas. Así que Taré lo dejó cuidando. Llegó un hombre a comprar uno de los dioses, y entonces Abraham le dijo: bueno, elija el que usted quiera, y ya eligió el dios. Y antes de pagarlo, Abraham le hizo una pregunta a ese hombre. Taré está de viaje, está haciendo sus negocios, y Abraham está cuidando la tienda de dioses. Y le dice: mire, ¿cuántos años tiene usted? Y el hombre le dice: bueno, tengo 50 años. Entonces dice: ¿cómo usted, que tiene 50 años, puede creer y confiar en un Dios que tiene un día de nacido? ¿Cómo así? ¿Un día de nacido? Sí, mi papá lo hizo ayer, este Dios que usted está comprando, apenas lo hizo ayer y tiene un día de nacido. Así que ¿cómo se le ocurre a usted confiar en un Dios que tiene un día de nacido? El hombre se puso a pensar y dijo: bueno, realmente no lo voy a comprar. Otra señora llegó porque necesitaba recuperar sus dioses, porque los ladrones se le habían metido a la casa y habían robado todos los dioses. Y entonces necesitaba algunos dioses.
Entonces cuando llegó a comprar las imágenes, Abraham, antes de que le pagara, le dijo, mire señora, ¿cómo cree usted que usted puede confiar en los dioses que ni siquiera se pudieron defender ellos mismos y a ellos mismos se los robaron? ¿Cómo esos dioses que no se pudieron defender a ellos mismos ahora la van a defender? La señora también se puso a pensar y no lo compró. Pero el asunto se puso más interesante cuando otra señora vino y trajo una ofrenda para los dioses. Y en el momento que trajo la ofrenda para los dioses, claro, la religión de la Mesopotamia decía que cada familia debía tener un nicho en su lugar, en su casa, y había un hijo designado para darle de comer a Dios. Tenía que darle de comer por la mañana una buena comida y por la tarde una comida liviana. Pero el asunto es que se le presentaba la comida ahí delante de Dios y claro, obviamente nadie se comía esa comida. Cuando venían y la recogían, pues estaba intacta, pero la religión mesopotámica decía, y los teólogos mesopotámicos decían que lo que se había hecho el Dios había abstraído la sustancia o la sustancia espiritual de la comida y se la había comido. Así que había quedado solo lo físico. Eso físico se podía comer. Bueno, era el mismo concepto de ofrecer el sacrificio o la comida a los dioses o a los ídolos paganos. El mismo concepto que habla en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Sin embargo, ese sacrificio que se daba al dios cananeo, pues, y esa comida que se le daba era algo en Mesopotamia y en otros lugares muy común. Por lo tanto, esta mujer llegó y dejó una ofrenda para los dioses ahí en la tienda de Taré. Abraham, después de que se fue la señora, vino, tomó algo y comenzó a quebrar todos los ídolos, todititos los quebró y solamente dejó el más grande. Cuando Taré llegó a su tienda y miró el desastre que había, que Abraham, bueno, no sabía, que Abraham había destruido todo, pero había un desastre, él le preguntó, a ver, ¿qué pasó aquí, Abraham? Y el Talmud babilónico cuenta que Abraham le contestó, mira, lo que pasa, papá, es que, bueno, sucedió algo muy triste aquí, pues una señora trajo una ofrenda para los dioses, y el problema fue que todos querían comérsela, todos querían comer. Entonces vinieron, comenzaron a discutir primero, discutieron y aquí se armó una discusión terrible porque todos se querían comer la ofrenda, y el asunto es lo siguiente, que el Dios más grande, como mira, tomó un mazo y comenzó a darle a todos y a todos desbarató, y por eso es que solo él quedó. Así que por eso es que fue una gran pelea. Taré quedó viendo a Abraham y le dijo, ¿cómo crees tú que yo te voy a creer eso? De que se pelearon entre ellos y que el más grande lo destruyó. Entonces Abraham, según cuenta el Talmud, le dijo, ¿y cómo es que tú crees entonces? Si no me crees esto, ¿cómo es que crees que son dioses de verdad y que pueden salvar y que pueden hablar y que pueden hacer tantas cosas? Bueno, la palabra de Dios es clara al decir que Taré era politeísta. Sin embargo, la pregunta es, ¿Abraham tendrá razón el Talmud babilónico en lo que dice en cuanto a Abraham? Bueno, aquí Abraham fue llamado, y Abraham fue llamado de su tierra y de su parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo Dios, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Tenía que salir de Ur de los Caldeos, y no solamente de Ur de los Caldeos, sino también de Harán. De toda esta religión mesopotámica, de todo esto que involucraba los conceptos de Babilonia de aquel tiempo, y tenía que dedicar su vida, salir de su casa para tener una vida consecuente al llamado que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice algo especial. Hay una parte en hebreo, hay una expresión en hebreo, y le dice, lej leja, vete. En realidad en la Reina Valera nosotros miramos traducido solamente la expresión vete, pero en el original hebreo, vete es simplemente lej, la primera parte. Sin embargo, hay una segunda parte que es lejá. Y esto podríamos decir que es un dativo de interés. En otras palabras, lej, esta es la primera parte, vete,
el verbo jalá, y después lejá está diciendo por ti, eso es lo que dice aquí. Lejá, vete por ti mismo. En otras palabras, lo que está diciendo es, esta decisión que vas a hacer en este momento, de salir de tu tierra, de tu parentela, es una decisión entre tú y yo. Es un asunto que debes tomar, una decisión personal. Vete por ti mismo. Lejá Abraham. O sea, porque para dejar la tierra, para dejar los dioses, para dejar todo eso, es cierto que Abraham no había participado de los dioses, pero Dios no quería que ya estuviera más involucrado en ese tipo de ambiente, dejar todo él. Ahora bien, solamente 2 veces en la Biblia se encuentra la expresión lejá. Y la segunda vez que Dios llama y presenta esta expresión lejá es cuando llama a Abraham en Génesis 22 y le dice, ve a tierra de Moria y sacrifícame a tu hijo en holocausto. Lejá. 2 momentos cruciales en la vida de Abraham. Uno, dejar su tierra, su parentela, y segundo, ve y sacrifica a tu hijo. Ese sacrificio tenía que ser algo muy entre Dios y Abraham. No podía hablar con Sara, no le podía consultar a nadie. Es más, ni siquiera a los criados que llevó les dijo nada. Es un asunto entre tú y yo. Ahora, queridos hermanos, hemos estado hablando del contexto histórico de la Mesopotamia y de estas religiones paganas, del concepto general de Babilonia, porque Babilonia también es Mesopotamia. Y nosotros hoy en día, según Apocalipsis 17, nos encontramos en el tiempo en que Babilonia también está. Y en algún momento, en Apocalipsis 18, dice que Dios dice a su pueblo, lejá, vete, salid de ella, pueblo mío. No dice la misma expresión de Abraham, pero también está diciendo que debemos salir de Babilonia. No seáis partícipes de sus plagas, no seáis partícipes de esas cosas. La sierva del Señor, hablando de Abraham, dice, después de esta experiencia de lejá, tanto saliendo de su tierra como también saliendo para sacrificar a su propio hijo, dice que el hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hoy en día Dios te dice a ti y me dice a mí, lejá, sal de Babilonia, sal de esa religión mesopotámica, sal de todas estas cosas, aunque parezcan comodidades, aunque parezcan cosas lindas, pero Dios te está llamando para que salgamos y que nos entreguemos a Él. Te invito a que te pongas de pie en esta hora si tú quieres hacer esa decisión y decirle, Señor, yo quiero entregarme a ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque así como Abraham, en medio de la religión babilónica y mesopotámica, Señor, tú nos estás llamando a salir de la Babilonia moderna y nos llamas con un llamado específico a nuestras personas en forma particular y también un llamado para que hagamos una decisión personal. Te pedimos, Señor, que nos bendigas para poder levantarnos en medio de la idolatría y en medio de las falsas doctrinas de este mundo y poder tener, Señor, una fe pura en ti, en Cristo Jesús como nuestro Salvador y en la fe de la segunda venida de Cristo, que Jesús viene pronto a redimirnos y llevarnos con Él en gloria. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús.